repasamos la estructura de la oración de relativo en griego, analizando morfosintácticamente esta oración como ejemplo. Comenzamos como siempre localizando los verbos en forma personal. En este caso contamos con esta forma pareplei y esta forma esan. Analizamos morfológicamente cada una de ellas. Pareplei procede del verbo parapleo, en el cual podemos observar varias cosas. Primero, que se trata de una forma verbal con preverbio. La preposición para acompaña la raíz pleo, que además tiene la característica de tratarse de un verbo contracto, es decir, la omega final de los verbos regulares va acompañada de esa épsilon, lo cual va a producir contracciones en las desinencias. Teniendo esto en cuenta, observamos en la forma verbal que la alfa de la preposición ha sido sustituida por un aumento silábico antes de la raíz, lo cual ya nos indica que nos encontramos ante un tiempo secundario, un aoristo o un imperfecto. Y además, esta que sería la desinencia que nos podría confundir, aparentemente parece una desinencia primaria de tercera persona del singular, de un presente, por ejemplo, pero no es más que la contracción de esta épsilon con la épsilon que sería la desinencia de un imperfecto en tercera persona del singular. Hechas todas estas deducciones, por lo tanto, concluimos que estamos ante una tercera persona del singular del imperfecto indicativo activo. En cuanto a esan, es una forma del verbo eimi. Sabemos que el verbo eimi cuenta con tres tiempos: presente, imperfecto y futuro, y percibimos el aumento temporal de esta eta de la raíz de eimi. Por lo tanto, estamos ante una tercera persona del plural del imperfecto del verbo eimi. Continuamos el análisis morfosintáctico localizando un posible sujeto para pareplei. El único nominativo que aparece en esta oración que esté en singular es este Odiseus, por lo tanto concluimos que es el sujeto de ese pareplei. El verbo pareplei en el diccionario nos consta que significa costear, navegar pegado a la costa. Por lo tanto, este tenneson que aparece aquí no nos debe sorprender. La combinación de un artículo en acusativo singular femenino con un sustantivo que aparentemente parece un masculino, porque sabemos que en la segunda declinación existen unas pocas palabras como jodos, jodu, nesos, nesu, que son femeninas, aún declinándose por la segunda declinación. Por lo tanto, nesos, tenneson está en acusativo singular femenino y se trata del complemento directo de pareplei. Junto al sustantivo neson nos aparece un genitivo plural ton seirenon que, al carecer de una preposición que lo introduzca, se trata de un complemento del nombre que en este caso acompaña al complemento directo. Hasta aquí esta oración tendría una estructura sencilla de una oración simple con su sujeto, su verbo y sus complementos. A continuación comienza la parte más complicada, que es la de la estructura de la oración subordinada de relativo. Así que vamos a ir con detenimiento con ella. Si nos aparecen dos verbos en una oración, se supone que la oración es compuesta y que deben estar unidos por algún tipo de nexo. En este caso, el nexo que los une es el pronombre relativo jai. El pronombre relativo jai puede confundirnos con el artículo, pero debemos percibir siempre que sobre las formas del artículo, cuando aparezca una doble acentuación, en este caso el espíritu áspero y el acento agudo, entonces estamos ante una forma pronominal, es decir, una forma del pronombre relativo. Por lo tanto, ese pronombre relativo jai está en nominativo plural femenino. Va a funcionar, como hemos dicho, de nexo que una esos dos verbos. ¿De acuerdo? Va a ser el nexo que una esos dos verbos, pero por tratarse de un pronombre relativo, también va a realizar una función dentro de la oración subordinada. Es decir, como está en nominativo plural femenino, un nominativo siempre cumplirá la función de sujeto dentro de la oración.
¿Cómo podemos deducir el antecedente de este pronombre relativo? El antecedente siempre va a coincidir con el pronombre relativo en género y número. Aquí tenemos que el antecedente de Sehai es tonseirenon. Lo que no debe coincidir o no es obligatorio que coincida es el caso. Aquí tenemos que el antecedente aparece en genitivo, por ello es un complemento del nombre dentro de la oración principal. Sin embargo, el pronombre relativo que sustituye esa palabra dentro de la oración subordinada aparece declinado en nominativo porque es su sujeto. Analizado antecedente y pronombre relativo, podemos pasar a completar el análisis sintáctico y morfológico de la oración subordinada. Junto a hai esan tenemos un genitivo singular masculino agelou y un sustantivo cigateres, de cigater, cigatros, hija, con lo cual cuando nos encontramos en una oración el verbo eimi, podemos suponer tres posibilidades. Si nos aparecen dos nominativos, estamos ante una estructura copulativa. Uno de los nominativos será el sujeto y el otro será el atributo. Podría suceder que la oración con eimi solo tuviera un único nominativo. En ese caso, el verbo eimi significaría no ser, sino estar, y suele ir acompañado de algún tipo de complemento circunstancial de lugar. O incluso se podría traducir por el verbo impersonal en castellano haber. Una tercera posibilidad para el verbo eimi es que estuviera combinado con un dativo y en ese caso sería una oración de dativo posesivo. Como aquí podemos comprobar fácilmente, nos encontramos con el nominativo que cumple la función de sujeto, que es el pronombre relativo, y este otro nominativo que por lo tanto cumplirá la función de atributo de la oración. Y por último, este genitivo singular masculino, de la misma manera que este genitivo plural femenino era complemento del nombre del complemento directo de la oración principal, funcionará como complemento del nombre de este atributo. En conclusión, estas dos oraciones están unidas mediante un nexo que es un pronombre relativo, por lo tanto nos encontramos ante una oración de relativo o adjetiva. La función más frecuente de una oración de relativo o adjetiva es la de acompañar a modo de modificador a su antecedente, como en este caso el antecedente de hai era tonseirenon. Esta oración de relativo adjetiva será modificador de ese complemento del nombre tonseirenon. Finalmente, ¿cuál podría ser la traducción para esta oración? Odiseo costeaba la isla de las sirenas, que eran hijas de Aqueloo.